Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Que Dios los bendiga. Hoy quiero compartirles a ustedes el tema de la gratitud. ¿Por qué? Porque me parece que la gratitud se va olvidando con mucha prontitud. La gente cada vez pierde la gratitud. La gente más bien se vuelve ingrata. Hay menos gratitud. Pero en la Biblia encontramos un pasaje tan interesante, Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. La Biblia dice que Jesucristo iba viajando, iba trasladándose entre Galilea y Samaria, iba entrando a una aldea donde le salen al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales clamaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús les da una indicación: vayan y preséntense ante el sacerdote. Y ellos creyeron y obedecieron. Así que mientras iban caminando, fueron limpiados de la lepra. Y solo uno regresó para dar gracias. Por eso digo que la gratitud se olvida muy pronto. La gratitud se va perdiendo día tras día. Hoy tenemos que recuperar nuestra gratitud, y mayormente con aquel que ha sido tan bueno con nosotros y nos ha colmado de favores, de bondades, de atenciones y de misericordias. Escuche bien, los leprosos estaban destinados a vivir lejos de la ciudad, fuera de la comunidad. Su enfermedad era contagiosa, era una enfermedad incurable. No había un método curativo para sanar a un leproso. La lepra comenzaba con una pequeña mancha en la piel, y al paso de los días aquella mancha se iba tornando rojiza, se iba hinchando y se empezaba a corromper la piel. Así que la enfermedad iba haciendo estragos en la piel, profundizándose hasta llegar al hueso. Los leprosos, una enfermedad incurable. Había 10 leprosos que vivían lejos, fuera de la ciudad. Tenían que gritar: soy inmundo, cuando oían que pasaba gente por el camino. La ley establecía que tenían que guardar una distancia mínima de 6 pies porque su enfermedad era contagiosa. Tenían que usar un cencerro en el cuello para hacer un ruido de alarma. Rapaban su cabeza, se vestían de cilicio y estaban destinados a vivir en plena soledad. Cuando sus familiares le llevaban comida, tenían que tirarles la comida, literalmente, aventárselas de lejos. Estaban destinados a una ruina total. Sin embargo, en esta ocasión, Jesucristo iba pasando, entrando a una aldea entre Samaria y Galilea. Y los leprosos gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, siempre lleno de compasión y con actos de bondad, hace un milagro a distancia. Utiliza un método curativo programado. Jesús dice: vayan y preséntense ante el sacerdote. Cuando ellos van caminando rumbo al sacerdote, creyeron la palabra de Cristo y obedecieron. Mientras iban caminando paso a paso por el camino, se dieron cuenta que la lepra se había quitado. Su piel se había restaurado. Las llagas se habían desaparecido. Habían quedado completamente sanos. Entonces, primero, la gratitud es un resultado de la conciencia. Cuando usted está consciente de lo que Dios hace en su vida, cuando usted está consciente de lo que recibe de parte de Dios, usted muestra gratitud al eterno y sublime Dios que tiene misericordia de nosotros. Debo admitir que los 10 leprosos actuaron de manera humilde porque respetaron la distancia que marcaba la ley. Pero también los leprosos creyeron y obedecieron a Jesucristo. Ellos tomaron las indicaciones y actuaron con obediencia. Mientras fueron sanados, 1 regresó a dar gracias. 9 no regresaron. 9 fueron ingratos y solo 1 tuvo gratitud y era samaritano.
siendo que Cristo era judío. El texto bíblico dice que era samaritano como para distinguir que había traspasado las barreras culturales, y la gratitud era tan fuerte, era una gratitud tan grande, que él vino de regreso a presentarse a Jesús. Primero, he dicho que la gratitud es un resultado de la conciencia. Cuando uno está consciente de lo que Dios hace por nosotros, cuando uno está consciente de lo que Dios nos da, a pesar de no merecerlo, Dios nos da vida, Dios nos da salud, Dios nos da trabajo, Dios nos da una familia, Dios nos da su presencia, Dios nos da atenciones especiales, Dios tiene consideraciones para nosotros, Dios está con nosotros y nos ayuda a resolver cada una de las necesidades. ¿Cómo no mostrarle a Dios nuestra entera y completa gratitud? Por supuesto que cada vez que estamos conscientes, somos movidos a expresar la gratitud. Imagínense, cuando esos 10 leprosos van caminando, entre ellos mismos se observaron y se dieron cuenta que la piel estaba siendo restaurada. Muchos de ellos seguramente en el rostro tenían huellas de la enfermedad, estragos de la lepra. Y cuando su rostro comenzó a ser restaurado, ellos se dieron cuenta que estaban sanos. Se observaron las manos, los brazos, su cuerpo físico, sus pies, y se dieron cuenta que ya la enfermedad había desaparecido. La autoridad de Cristo era tan fuerte que hizo que la enfermedad desapareciera para siempre de sus cuerpos, de su vida. Oiga, seguramente entre ellos se comenzaron a observar y a contemplar ya con un rostro completo, sano, con un cuerpo físico restaurado, con una vitalidad recuperada. Dios había hecho un milagro y entonces uno solo regresó y era samaritano. Uno tiene que estar consciente de lo que Dios hace por nosotros. Yo creo que Dios nos da más de lo que merecemos y nos da más de lo suficiente. Segundo, la gratitud nos mueve a adorar a Dios. La gratitud nos mueve, nos conduce a buscar a Dios para darle gracias. Oiga, en toda esta pandemia universal que sacudió al mundo, en toda esta noticia de un alto índice de muertes por doquier, ¿no está agradecido con Dios por la salud que tiene? Claro que sí. ¿No está agradecido con Dios porque Dios hasta hoy ha preservado la vida y la salud a cada uno de ustedes y de nosotros? Dios ha tenido misericordia. Misericordia es un favor inmerecido. Dame aunque no lo merezco. Ayúdame aunque no me lo he ganado. Bendíceme aunque no he hecho lo suficiente para tomar esa bendición. El amor de Dios es tan grande, es tan infinito, tan eterno. El amor de Dios se muestra en nosotros. La gratitud nos mueve a adorar a Dios. Vino este hombre corriendo, alzando la voz, dándole gloria y honra y alabanza, y se postró a sus pies. Vino a adorar a Jesucristo y a darle gracias porque había sido sanado de una enfermedad incurable. Hoy por hoy tenemos que ser conscientes de tantas bendiciones que Dios nos da a nosotros y a los nuestros, de cómo Dios llena nuestra casa de bienes y de riquezas, de cómo Dios nos libra de accidentes, de peligros, de personas con malas intenciones, de cómo Dios nos libra de enfermedades, de cómo Dios provee y abastece para nuestras necesidades, de cómo Dios nos da la fuerza para trabajar, ideas en el cerebro, oxígeno en los pulmones, capacidad para laborar, para asumir tareas y responsabilidades que son parte de nuestras obligaciones. Dios muestra siempre su bondad. El Salmo número 103, los primeros 5 versículos, el salmista dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oiga, usted no está hospitalizado, usted no está bajo un tratamiento médico, usted no tiene un diagnóstico alarmante, usted no está en prisión, usted no está viviendo estragos de una enfermedad terrible.
Tal vez otros sí vivan sufriendo el dolor, la adversidad, la angustia. Tal vez alguien sí, o muchas personas están en condiciones terribles, pero usted y yo tenemos tantas bendiciones que Dios nos ha entregado. Dios ha actuado con tanta bondad y con tantas consideraciones especiales que debemos dar gracias a Dios. ¿Tiene auto? ¿Tiene casa? ¿Tiene alimento en la mesa? ¿Tiene salud en su vida? ¿Tiene los servicios básicos para subsistir? Agua, luz, gas, teléfono, oiga, hasta computadora. ¿Tiene usted tantas bendiciones? Creo que tenemos que darle un golpe a la conciencia y decir, a ver, ¿cómo estoy viviendo? Apreciar y valorar lo que tenemos. Darnos cuenta de lo que Dios hace por nosotros día tras día y sin merecerlo en la mayoría de los casos. Este hombre leproso, cuando contempló su cuerpo que estaba restaurado, que ya no era un inmundo, que ya no tenía que vivir lejos de la sociedad, que ya no estaba condenado a la muerte, gradualmente, poco a poco iba consumiéndose. El hombre estuvo consciente de lo que Dios hizo y luego vino corriendo a dar gracias. Levantó la voz. El texto bíblico dice, a voz en cuello, gritaba, gloria a Jesucristo. Gracias, bendito Maestro. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por habernos sanado, por habernos limpiado. Y luego Jesús hace una pregunta. ¿Qué no fueron 10 los leprosos que yo sané? ¿Y los otros 9, dónde están? Esto quiere decir que Dios espera nuestra gratitud. Esto significa que Dios espera nuestra alabanza y nuestra adoración. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Oiga, todo lo que respire, alabe a Dios, dice el Salmo número 150. Alaba a Dios con salterio, con arpa, con flauta, con cuerdas, con címbalos resonantes. Dar gracias a Dios por tantas bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Tienes un hogar? ¿Tienes una familia? Dios te dio la dicha de engendrar hijos. Dios te dio la bendición de tener hijos e hijas en casa. Qué precioso, ¿no? Esos niños, esas niñas, esos adolescentes en casa o esos jóvenes adultos, es la herencia que Dios te ha dado. Tienes que dar gracias porque Dios ha honrado tu matrimonio y ha traído bendición a tu familia. Ahora no vives en plena soledad. Tienes la alegría, la sonrisa de tus hijos, las travesuras de los niños. Qué bonito es entrar a una casa y ver zapatos por aquí, un juguete por allá, las paredes rayadas con crayolas. Oiga, y luego ver a ese pequeño angelito que sale con el pelo despeinado y su cara manchada, sonriéndote, dándote los brazos, besando tus mejillas. ¿Qué no hay gratitud en usted o en mí? Tiene que haber tanta gratitud. Te sientas a la mesa para comer tus alimentos y lo disfrutas al máximo porque tienes la bendición de disfrutar en el sentido del gusto, los sabores que Dios ha puesto en la fruta, en los elementos comestibles. Oye, tanta gratitud tiene que haber con nosotros para con el Señor. ¿Tienes un auto en el que te transportas? ¿Tienes una casa donde vivir? ¿Tienes un trabajo donde laborar y quincenalmente o semanalmente tienes un salario? ¿Tienes forma de adquirir bienes? ¿Tienes manera de comprar alimento? Tanta bondad que Dios ha derramado sobre nosotros y todos los días Dios nos muestra su gloria, su amor, su bondad. Basta con levantar los ojos al cielo y mirar el color del cielo de cada atardecer, donde Dios pinta de colores una tarde para mostrarte todo un espectáculo, que la tierra está llena de la gloria de Dios y que Dios cuida de nosotros. Si cuida de las aves, también cuida de nosotros. La gratitud es importante. Cristo le dijo, ¿qué no eran 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? Eran 10 leprosos. Cristo espera nuestra gratitud. Dios espera nuestra gratitud. Yo sé que el trono de Dios está rodeado de ángeles y tiene adoración permanente de esas criaturas angelicales que dicen santo, 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 pero nuestra gratitud también es importante. La gratitud de los seres humanos, de los que hemos experimentado esa transformación por el Espíritu Santo,
los que hemos vivido esa regeneración que Dios ha cambiado en nuestra vida, porque en otro tiempo vivíamos conforme al príncipe de la potestad de los aires. Éramos hijos de desobediencia, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto lo dice la carta a los Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Tú y yo tenemos mucha gratitud para con Dios, pero hay que mostrársela. La gratitud se demuestra. La gratitud se expresa en alabanza y en adoración. En cada himno, en cada canto, se entrega nuestro sentimiento de gratitud y se expresa nuestro afecto por la grandeza y lo infalible que es Dios y lo grande y amoroso que es Dios para con nosotros. Hay que tener gratitud en todo tiempo. Hay que desarrollar el contentamiento y decir: Dios, gracias por bendecir nuestra vida. Nos libras del mal. Nos proteges de muchas cosas difíciles. Hoy que la pandemia sacudió al mundo entero, en los continentes de la tierra, los gobernantes no sabían qué hacer. La ciencia médica estaba preocupada. El sector salud, todo mundo estaba tratando de implementar medidas para detener los contagios y que se promulgara todo esto. Oiga usted y yo, hasta hoy, Dios ha tenido cuidado y misericordia de nosotros. Dios ha querido darle al hombre capacidad, a la ciencia, entendimiento, para inventar una vacuna tratando de dar seguridad y salud al ser humano. La ciencia médica es un recurso de Dios a nuestro alcance. Hoy, cuando tantas cosas sucedieron y quedamos impactados con el mundo por el índice de muertes, las estadísticas a causa del COVID, tú y yo que tenemos vida y salud, tenemos que decirle a Dios: gracias, muchas gracias. Venir ante su presencia, ese leproso tenía una enfermedad incurable. No había ciencia médica para sanar ese problema de enfermedad. No había métodos curativos, no había nada para quitarle esa enfermedad contagiosa. Solo el poder de Dios que se manifestó en él. Él fue movido a la gratitud. ¿Por qué? Porque la conciencia te dice que tienes que ser agradecido. La conciencia te dice cuánto Dios ha hecho por ti. Y luego la gratitud te mueve a la adoración. Vino corriendo con la voz en cuello, gritando: Jesucristo, gracias, gracias, gracias por tu misericordia, por tu sanidad, gracias por haberme sanado. Y Jesús dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Usted y yo tenemos que ser parte de ese uno que da gracias y no parte de esos 9 ingratos, inconscientes y olvidadizos. No podemos ser gente que viva la vida sin gratitud para Dios. No podemos ser gente ingrata, insensible y rebelde. Al contrario, cada día, Dios, te doy gracias por lo que eres y por lo que haces por mí. Sea agradecido con Dios. Exprésele a Dios su gratitud. Yo estoy seguro que su gratitud va a ser escuchada por el Dios Todopoderoso y también valorada y recompensada, porque a Dios le agrada. Cristo dijo que no fueron 10. ¿Y dónde están los otros 9? Cristo pregunta por ti, por tu gratitud, y pregunta por mí, por mi gratitud. ¿Dónde está tu gratitud? Soy el pastor Abel Flores y te invito para que te suscribas a mi canal de YouTube. Cada semana estoy subiendo una reflexión, una enseñanza, una palabra de parte de Dios para mejorar tus condiciones de vida y para ayudarte a vivir como a Dios le agrada. Te pido que me regales un like en mi página y juntos vamos a establecer el reino de los cielos en esta tierra. Que Dios te bendiga, un placer saludarte y bendiciones. Hasta la próxima. Esto fue su programa Llaves para vivir con éxito. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.